el fiscal de la CPI, Karim Khan, finalmente se aparta del caso Venezuela. Vamos a tenerlo a continuación. Vamos a observar a Karim Khan. Muy bien, tenemos a Karim Khan, justamente ahí está el fiscal que ya se ha apartado del caso Venezuela. Muy bien, lo tenemos en pantalla. Orlando Viera Blanco habla, es uno de los primeros que se ha pronunciado tras el fiscal Karim Khan presentar formalmente su excusa para apartarse del caso Situación Venezuela 1. Entonces escuchemos qué es lo que dijo en su alocución. Lo tenemos en pantalla. Vamos a escuchar este pronunciamiento. Saludos, soy Orlando Viera Blanco. Bueno, finalmente el fiscal Karim Khan, después de haber recibido la notificación por parte de la Corte de Apelaciones donde le requería apartarse, excusarse del conocimiento y liderazgo en el expediente Situación Venezuela 1, el fiscal ha enviado su nota de dimisión tanto a la Sala de Apelaciones como a la Presidencia de la Corte Penal Internacional, alegando, entre otras cosas, que aún no estando de acuerdo con la posición de los magistrados de esta Sala de Apelaciones, acata su decisión y en consecuencia dimite y se aparta del conocimiento de este expediente. Las implicaciones son 3 implicaciones muy al rompe de esta decisión. La primera, consideramos que esto rescata la institucionalidad de la Corte Penal Internacional, dándole un refortalecimiento a la percepción de imparcialidad que la propia Corte debe tener frente al público, frente al orden público internacional, frente a las víctimas. Obviamente es una demostración de transparencia y de confianza que aún en situaciones que aún ante los más elevados cargos de esta Corte, lo primero es satisfacer no solo la justicia, sino los principios de celeridad, de imparcialidad, de objetividad, porque la justicia tardía no es justicia. Tercero, quizás es el mensaje más importante. Aún manteniéndose el sentido de que la inacción y la falta de celeridad podría abrir sospechas de parcialidad. De tal manera que esto es un mensaje claro para quienes quedan a cargo como fiscales suplentes, muy especialmente del caso Situación Venezuela 1, en este caso Mame Mendiaye. Tienen que proceder conforme a las elevadas expectativas de justicia que tienen las víctimas, pero no solamente expectativas, sino al acervo probatorio que consta en el expediente Situación Venezuela 1, donde está demostrado que existen suficientes evidencias en esta investigación para pasar a la fase de acusación y a la fase de condena, lo cual debe venir acompañado de correspondientes órdenes de arresto contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Pues bien, esta definición del caso viene a generar una luz en la justicia penal internacional para, como nos gusta decir, haya justicia en La Haya. Muy bien, escuchábamos a Orlando Viera Blanco, quien habló acerca de justamente de cómo es que Karim Khan finalmente presentó formalmente su excusa para apartarse del caso Venezuela, pero vamos a leer qué es lo que colocó en su cuenta oficial. Vamos a leer qué es lo que colocó porque también tenemos el documento completo que presentó Karim Khan. Eso en breve lo vamos a leer. Muy bien. Lo tenemos en pantalla. Atención, alerta, La Haya, Corte Penal Internacional. Hoy, 19 de agosto 2025, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, presentó formalmente su excusa para apartarse del caso Situación Venezuela 1, cumpliendo con lo ordenado por la Sala de Apelaciones por motivos de conflicto de intereses. Según reportes actualizados de esta misma jornada, la decisión tiene su origen un vínculo familiar cercano, la cuñada de Khan, la abogada internacional
Venkateswari Alajendra forma parte del equipo legal que representa al Estado venezolano ante la CPI. En agosto de 2025, la Sala de Apelaciones concluyó que un observador imparcial bien informado podría razonablemente percibir un sesgo por la combinación de relación familiar junto con vínculos profesionales previos. El documento fechado el 18 de agosto de 2025 desde La Haya, Khan expresó su desacuerdo con la interpretación de los magistrados, pero indicó que acata plenamente la decisión judicial. Como consecuencia, el vicefiscal Mame Mandeaye Niang asumirá la conducción del caso. Implicaciones. Integridad institucional. La decisión refuerza la exigencia de imparcialidad en la CPI y destaca que basta la apariencia de conflicto de interés sin necesidad de demostrar parcialidad real para justificar una recusación. Transparencia y confianza. En este paso refuerza la confianza del público y de las víctimas en que la justicia internacional obedece normas estrictas y no tolera presiones o influencias indebidas. La repercusión con la justicia oportuna y eficaz. Ante investigaciones genuinas de la CPI y claras evidencias de perpetración de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el retiro del jefe de la Fiscalía recalienta los debates sobre la credibilidad de la CPI, por lo que el despacho fiscal deberá proceder con eficiencia, debida celeridad del cumplimiento de tiempos prudenciales y proporcionales para que haya justicia en La Haya. En conclusión, Karim Khan se aparta oficialmente hoy del caso Situación Venezuela 1, acatando la orden de la Sala de Apelaciones de la CPI al considerarse alcanzado por conflictos de interés. Pero no es el único pronunciamiento. Javier Vivas Santana, oficial Karim Khan, después de años de no haber generado resultados en la investigación contra el neodictador Nicolás Maduro y su derivado Diosdado Cabello, se retira oficialmente de la investigación sobre el caso de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Muy bien, entonces vamos en breve a leer justamente este documento. Ahí estamos observando la cercanía de la que hablan entre Karim Khan y Nicolás Maduro, y vamos a ver también, por supuesto, a su cuñada Alajendra en esas imágenes. Muy bien, entonces vamos a proceder a leer lo que Karim Khan presentó el documento que presentó ante la CPI, ¿no? Entonces lo vamos a leer a continuación. Vamos a leer el documento de Karim Khan. Estamos ordenando el documento, estamos totalmente en vivo y vamos a leerlo con ustedes. Muy bien. Introducción en cumplimiento de las instrucciones de la Sala de Apelaciones 1, el fiscal por la presente solicita respetuosamente a la presidencia que lo excuse de la situación Venezuela 1. Esta es la introducción de Karim Khan. Historial procesal. Todo esto es el fundamento, son 12 hojas, va a ser un poquito largo, pero importante para tener el conocimiento y el contexto de lo que viene sucediendo en la CPI y cómo podría influir en una posible orden de captura contra Nicolás Maduro. El 12 de noviembre de 2024, el registro transmitió la solicitud de la Fundación Arcadia de recusación del fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela 1 por conflictos de intereses. El 29 de noviembre de 2024, el fiscal respondió oponiéndose a la solicitud de recusación sobre base de la Fundación Arcadia, que carecía de legitimación y que, en opinión del fiscal, por razones expuestas, no había posibilidad real de sesgo. Tras nuevos alegatos, el 10 de febrero de 2025, la Sala de Apelaciones desestimó la solicitud de recusación. La mayoría de la Sala de Apelaciones sostuvo que la solicitud de recusación fue inadmisible porque la Fundación Arcadia carecía de legitimación. La decisión de la primera Sala de Operaciones continuó.
No obstante, la sala de apelaciones por mayoría toma nota de los argumentos del fiscal sobre el fondo de solicitud. En este contexto, la sala de apelaciones recuerda que el fiscal está obligado a ejercer funciones imparcialmente de conformidad con el artículo 45 del estatuto en cualquier etapa del procedimiento y que tiene el deber de solicitar ser excusado de conformidad con la regla 35 de las reglas. Si tiene motivos para creer que existe motivo para inhabilitación en la presente situación a la luz de la solicitud y las opiniones, preocupaciones de las víctimas con respecto al asunto en cuestión. La sala de apelaciones invita al fiscal que deberá cumplir de manera vigilante y continua sus obligaciones legales antes mencionadas y tomar las medidas necesarias para preservar su imparcialidad, en última instancia la integridad de procedimientos para seguir cumpliendo sus deberes. El juez Ibáñez Carranza, en disidencia, consideró que la solicitud de recusación fue admisible y declaró además que había desestimado por sus méritos. La opinión disidente indicó expresamente que el juez Ibáñez Carranza concluyó que sobre la base de los hechos y circunstancias de la situación de Venezuela, un observador razonable y debidamente informado temería que en el presente caso existiera sesgo que justificara la inhabilitación del fiscal. El 6 de febrero de 2025, el presidente estadounidense Trump emitió la orden ejecutiva que impone sanciones a funcionarios de la Corte Penal Internacional. Ordenó al secretario de Estado que presentara un informe al presidente identificando las medidas adicionales, personas que deberían estar incluidas en el ámbito de aplicación de la orden. El 13 de febrero de 2025, el solicitante señor Robert Carmona Borjas, director ejecutivo de Arcadia con sede en Washington, D.C., Fundación desprestigió públicamente la decisión del 10 de febrero de 2025. La sala de apelaciones y amenazó directa e inequívocamente a los jueces de apelación. Muy bien, vamos a continuar. De apelaciones, Cámara y sus familias. En su declaración pública criticando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el primer ministro Netanyahu de Israel, el demandante prometió que la Fundación Arcadia presentará un informe el próximo lunes 17 de febrero al secretario de Estado Rubio y la Casa Blanca, solicitando que, de conformidad con el artículo 5 del Ejecutivo, orden firmada por el presidente Donald Trump, el 6 de febrero de 2025 se impondrá sanciones a los magistrados de la CPI responsables de esta sentencia, a excepción de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, por haber protegido al fiscal Karim Khan y consolidar un sistema de impunidad que permite por la manipulación política de las investigaciones. Estas sanciones incluirían la revocación de visas, congelar activos, prohibir transacciones financieras en Estados Unidos para los magistrados y sus familiares directos. Estas amenazas del solicitante también pueden construir el estímulo de los funcionarios de Estados Unidos para imponer sanciones contra jueces de la sala de apelaciones por su desacuerdo en la primera sala de apelaciones. Decisión: tales tácticas coercitivas e intimidatorias deben ser condenadas inequívocamente. El 8 de abril de 2025, el registro transmitió la solicitud de Fundación Arcadia para la sala de apelaciones. Realizará una revisión de oficio en el caso conflicto de interés del fiscal en la situación Venezuela. El 15 de abril de 2025, el fiscal respondió y se opuso a la solicitud. El 16 de mayo de 2025, como sabe la presidencia, el fiscal se tomó licencia voluntaria y ausencia hasta la conclusión de una investigación en curso de las Naciones Unidas, Oficina de Servicios de Supervisión Interna, sobre denuncias de mala conducta. El 1 de agosto de 2025, la sala de apelaciones concluyó que, a la luz de la estrecha relación familiar del fiscal con la señora Alejandra, sumada a sus antecedentes de relación profesional jerárquica, un observador justo y razonable, debidamente informado, habiendo considerado todos los hechos y circunstancias
comprendería razonablemente parcialidad. La Sala de Apelaciones ordenó al fiscal que cumpliera con su deber de solicitar excusa dentro de 3 semanas. El 10 de agosto de 2025, el solicitante señor Robert Carmona Borjas, director general de la Fundación Arcadia, difundió públicamente una carta dirigida al viceministro de la CPI, el fiscal Niang, que refiere la declaración pública de este último sobre el caso recientemente concluido. Visita de la vicepresidenta de Venezuela a la CPI. En su carta, el señor Carmona Borjas amenazó al fiscal adjunto Niang con pedir su destitución por motivos que van desde la incompetencia hasta la colusión. Las amenazas del demandante deben ser desestimadas en los términos más fuertes, como este conocimiento de la presidencia. Vamos a continuar. De la presidencia, el fiscal ya enfrenta una orden de captura emitida por la Federación Rusia, y está sujeta a sanciones de conformidad con la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump. Ha sido reportado a los abogados del Reino Unido por Israel, al Colegio de Abogados, Junta de Normas, debido a la decisión de solicitar órdenes de arresto en la situación de Palestina para funcionarios israelíes. Y según se informa, también está sujeto a una supuesta demanda presentada por Israel solicitando 20 millones de shekels en daños y perjuicios debido a quejas relacionadas que surgieron de la situación palestina. Varios jueces de la corte, incluidos todos los miembros de la presidencia, también enfrentan órdenes de arresto emitidas por la Federación Rusa, con el juez Alapini Gansou. También está sujeto a sanciones de conformidad con la decisión del presidente Trump. Orden ejecutiva. Hasta la fecha, la Corte ha demostrado una fuerza y resiliencia notables, que se niega a ceder ante amenazas como las formuladas por el demandante en este caso. Sin embargo, es necesaria la vigilancia continua. En ese contexto, vamos a continuar leyendo. En ese contexto, la descarada actuación del solicitante, las amenazas, no solo deberían considerarse inapropiadas y calculadas, sino también peligroso y prohibido según por el propio Estatuto de Roma. La solicitud de excusa. El fiscal respeta. Muy bien. El fiscal respeta la autoridad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cuestiones, incluida la existencia de una razón para creer que existe motivo de descalificación del fiscal. Por consiguiente, en pleno cumplimiento de la segunda Sala de Apelaciones decisión y con antelación al paso de ella estipulado, el fiscal solicita respetuosamente a la presidencia que lo excuse de la situación Venezuela 1. No obstante, el fiscal deja constancia de su preocupación por aspectos de la segunda decisión de la Sala de Apelaciones, que potencialmente puede tener implicaciones más amplias para futuras cuestiones relativas a la inhabilitación de un juez, fiscal o adjunto fiscal. En primer lugar, si bien la decisión de la segunda Sala de Apelaciones critica al fiscal por no haber solicitado ser excusado antes, la decisión de la primera Sala de Apelaciones no instruyó a aconsejar al fiscal que solicite su excusa. Cabe destacar que la primera decisión de la Sala de Apelaciones falló a favor del fiscal, desestimó la solicitud del demandante. La minoría de la Sala de Apelaciones indicó además que, en su opinión,
ningún observador razonable debidamente informado podría detectar sesgos. La mayoría tomó nota de los argumentos del fiscal sobre el fondo de la recusación solicitud, que no manifestó desacuerdo con ellas. En ese contexto, en su totalidad razonable, el fiscal entendió la invitación de la mayoría a vigilar y cumplir continuamente con sus obligaciones legales antes mencionadas y tomar cualquier medida necesaria, medidas para preservar su imparcialidad, en última instancia la integridad de los procedimientos, para seguir cumpliendo sus deberes, como una afirmación general de sus obligaciones legales con respecto. No obstante, la decisión de la Sala de Apelaciones Razonamiento no contempló la ausencia de cualquier cambio en la circunstancia. La Sala de Apelaciones consideraría que ello en sí mismo constituye un cambio de circunstancias si la Sala de Apelaciones hubiera indicado claramente que el fiscal, si el fiscal solicita una excusa o tomar cualquier medida específica que considere necesaria, por supuesto, habría respetado esa solicitud, esa decisión, y la habría cumplido inmediatamente, como lo exige el fiscal. El fiscal ha cumplido y ahora con la presente solicitud. En todo caso, el fiscal asegura que a la presidencia que no hubo aparente inacción tras la decisión de la primera Sala de Apelaciones. El fiscal trató de mostrar vigilancia y cumplir sus obligaciones fiscales. Muy bien, vamos a continuar. Legales, continuando con la diligencia con la investigación de la situación Venezuela, por ejemplo, mediante la información confidencial. En una comunicación a la presidencia de 2 de junio de 2025, el fiscal, al dirigirse a un grupo de trabajo separado y asuntos no relacionados, también dejó claro que los acontecimientos en la situación Venezuela 1 estaban en curso al 16 de mayo de 2025. Después del 16 de mayo de 2025, la presidencia es consciente de que el fiscal se encuentra en licencia voluntaria y no ha participado en el proceso en curso. La labor de la oficina, incluida la situación Venezuela 1, por lo tanto, el fiscal simplemente no está en condiciones de tomar medidas o demostrar mayor vigilancia después. En segundo lugar, la confianza en relación profesional y jerárquica previa como un motivo de excusa establece un precedente novedoso que podría tener consecuencias significativamente más amplias. Implicaciones de la Corte. Desde su creación, varios jueces de la CPI han tenido participación previa en actividades de la CPI. Algunos jueces han participado previamente y se desempeñaron como abogados y funcionarios del gobierno y posteriormente se relacionaron con asuntos que involucran a estados que los habían designado anteriormente para tales funciones o les dio instrucciones. Otros jueces de la CPI han participado en asuntos relacionados con abogados que ellos mismos habían instruido previamente en otras situaciones antes de su elección. De manera similar, hay jueces de la CPI que han trabajado con el personal actual de la Fiscalía y lo han supervisado en la CPI o en otros tribunales. Estos funcionarios han comparecido ante los jueces de la CPI con toda propiedad, sin comentarios ni controversias. Por ejemplo, el juez Silvia Fernández de Gurmendi fue empleada de la Fiscalía desde junio de 2003 a diciembre de 2006, incluso como jefe del gabinete del exfiscal Ocampo, en un momento en el que el exfiscal Bensouda era fiscal adjunto. Ella, por lo tanto, mantenía una relación profesional jerárquica con ambos exfiscales Ocampo y Bensouda. Aunque la jueza Silvia Fernández de Gurmendi buscó excusa en algunos casos, pero muy apropiadamente nunca se sugirió que su pasado, las relaciones profesionales y jerárquicas la descalificaban para todos los casos que involucraran los exfiscales Ocampo y Bensouda, y menos aún que deban ser inhabilitados. De todos los casos en que fue designada la jueza Silvia Fernández de Gurmendi, de manera similar, las cámaras especializadas de Kosovo, con toda razón no ha habido ningún caso. La sugerencia de que el juez Gwenel Metraus tiene conflicto de intereses, aunque anteriormente trabajó en equipos de defensa con abogados que comparecieron ante él en el caso Tassi. La decisión de la segunda Sala de Apelaciones no cita ninguna autoridad que respalde su dependencia, las relaciones profesionales y jerárquicas previas o dilucidar cuyas relaciones profesionales y jerárquicas previas sean suficientes para justificar.
La descalificación del fiscal o incluso del abogado tampoco aborda las responsabilidades de cada abogado individual según el Código de Conducta Profesional de la CCI, conducta del abogado y otras reglas deontológicas que muestren el concepto, contornos y aplicabilidad en cualquier doctrina de superior subordinado al abogado, como postulado por el solicitante. En el curso de su práctica internacional previa, el fiscal ha desempeñado su papel que describe como profesional y jerárquico. Relaciones en varios casos a lo largo de décadas con números significativos de miembros en la lista de abogados de la CCI. No puede darse el caso de que dicha experiencia profesional previa, supuestamente relaciones jerárquicas, se establecen automáticamente o incluso junto a otros factores, debe dar lugar a una aprehensión razonable de parcialidad que requería la fiscalía. El fiscal debe solicitar la excusa siempre que un abogado con el que haya trabajado anteriormente es designado para un caso. De hecho, según el conocimiento del fiscal, la secretaría no abogados que buscan ser designados en nombre de los estados, la defensa o las víctimas para relaciones profesionales previas con el fiscal o incluso con los jueces. En breve, inherente al concepto y razonamiento, tal como aparentemente lo plantean las apelaciones de cámara, es potencial de retrasar o interrumpir significativamente la labor judicial de la CPI. Al respecto, cabe señalar que en ningún momento se dirigió ninguna orden ni solicitud a Venezuela o a su equipo legal, mientras que la práctica habitual habría sido buscar la recusación o inhabilitación de uno o diversos abogados que actúan en representación de Venezuela en lugar del fiscal electo de la Corte. Esto es especialmente así porque el fiscal juró su cargo el 16 de junio de 2021, algunos años antes de que el equipo legal de Venezuela aparentemente constituido. También es revelador que el demandante nunca haya buscado esta opción, ni se exploró las decisiones de la segunda sala de apelaciones como parte de su supervisión de funciones. El fiscal señala que el único ejemplo citado en el razonamiento de las apelaciones, la Cámara de la relación profesional jerárquica previa, fue la de Ruto y caso San, que concluyó el 5 de abril de 2016. No había detalles ficticios que definen el alcance de la participación de la señora Alejandra en el caso Ruto y San. Se expuso en el segundo decisión de la sala de apelaciones. Si la sala de apelaciones hubiera preguntado más al registro, habría sido evidente que la señora Alejandra ni siquiera compareció por un día, ni tomó ningún testigo, ni hizo ningún alegato. El fiscal reconoce que podría haber aclarado que su nombramiento era para fortalecer el equipo en caso de que llamara a la defensa a presentar su caso. Como el procedimiento concluido al cierre del caso de la fiscalía, su papel activo no fue en última instancia requerida, por lo tanto no recibió remuneración. Aunque en la segunda apelación la decisión de la sala también mencionó el caso Gaddafi, al resumir los argumentos de la Fundación Arcadia, no registró que la presentación de la Fundación Arcadia estaba completamente equivocada. La señora Alejandra nunca fue nombrada por Karim Khan en el caso Gaddafi. De hecho, fue nombrada consejera asociada en algún tiempo después y se había retirado del caso. En consecuencia, el fundamento fáctico de constatación que existía relación profesional y jerárquica previa suficiente para el apoyo a la descalificación del fiscal parece basarse en un solo caso concluido hace 9 años antes. Por último, el fiscal lamenta señalar que existe una falta de buena fe en la solicitud presentada por el señor Carmona Bojas. Esto se desprende del tono y el contenido de sus presentaciones y publicaciones, sus amenazas dirigidas contra jueces de sala de apelaciones de la CPI y el fiscal adjunto, su decisión deliberada de no solicitar la recusación de abogado asociado de Venezuela, pero del fiscal
que abrió el caso que abrió la investigación en esa situación. También se puede discernir que se afirma por la demandante aparentemente preocupación por las decisiones del fiscal en la situación de Palestina y especialmente su decisión de presentar solicitudes de órdenes de arresto contra ciertos funcionarios israelíes. En cuanto a complementariedad, el demandante no hace ningún esfuerzo por involucrarse con las decisiones del enfoque del fiscal en Colombia, Guinea, República Africana o la República Democrática del Congo, ni con política de la OTP. Sobre la complementariedad, asimismo, el solicitante tampoco hace referencia alguna a la solicitud de la Fiscalía para que dicten órdenes de arresto en relación con las situaciones de Ucrania, Afganistán, Myanmar, Bangladesh. En cambio, busca inyectar sus opiniones en méritos de la orden de arresto emitidas por la situación de Palestina en sus presentaciones. Por ejemplo, él critica la rápida decisión del fiscal de investigar las acusaciones contra el primer ministro Benjamín Netanyahu. Según el artículo 8 del Estatuto de Roma, a pesar de su papel como líder de una nación democrática que opera un sistema judicial sólido y lucha de la seguridad existencial preocupaciones y la decisión del fiscal de perseguir el caso Netanyahu con medidas sin precedentes, la urgencia al tiempo que permite la situación Venezuela 1 languidezca, arroja una sombra sobre la CPI credibilidad. Israel, una nación con uno de los sistemas judiciales más sólidos e independientes del mundo, posee la capacidad institucional para abordar las denuncias de crímenes de guerra a través de los mecanismos nacionales. Sin embargo, el fiscal no logró interactuar significativamente con la justicia israelí, autoridades dejando pasar la oportunidad para el diálogo y la rendición de cuentas mutuas. ¿Y cómo puede el fiscal justificar la presentación de los cargos contra el líder de una democracia comprometida en el Estado de Derecho, al tiempo que duda en actuar con decisión contra el régimen que asesina, tortura y mata de hambre a su pueblo indefenso? En su declaración pública sobre X, el solicitante afirma nuevamente que, sin embargo, cuando se trató de Israel, el fiscal abandonó cualquier pretensión de imparcialidad. Nunca visitó el país ni se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu o cualquiera de sus magistrados de Israel sin darle oportunidad a uno. En uno de los sistemas judiciales más sólidos del mundo, a saber, el de Israel, actuó como una determinación sin precedentes. Solicitó con urgencia y rapidez la detención del primer ministro Netanyahu y la del ministro de Defensa. Es significativo que el demandante haya optado por etiquetar al señor Netanyahu en su puesto. El interés del solicitante se centra en las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes en la situación de Palestina. Quizás no carezca de importancia. Sus presentaciones están repletas de declaraciones falsas o erróneas, malentendidos o comentarios vituperantes. Algunos de estos fueron mencionados en las diversas respuestas del fiscal a la sala de apelaciones. Y no se repetiría aquí. El demandante yerra en su declaración pública de que el fiscal nunca ha visitado Israel. Al parecer, no comprende que Venezuela, la situación es más reciente que la de Palestina y que cada investigación tiene sus propios desafíos y oportunidades. Deliberadamente, por omisión, no logra reconocer, citar o tener en cuenta las declaraciones claras hechas por el fiscal en diversos foros e incluso ante la Asamblea de Estados partes. En cuanto a la prioridad dada por la oficina a las investigaciones de la situación Venezuela 1, sea como fuere, varias las reclamaciones del demandante abordadas en estas y anteriores respuestas del fiscal son claramente equivocado y contradicho por la evidencia. Su recurso de amenazas, abogando por sanciones de Estados Unidos contra jueces y de la sala de apelaciones. Antes de que presentara renovada y solicitud finalmente exitosa ante la sala de apelaciones y sus recientes amenazas contra el fiscal adjunto dan motivos para reflexionar al evaluar los motivos de conductas y afirmaciones del demandante en este asunto. A pesar de discrepar respetuosamente el razonamiento de la segunda apelación, la decisión de la sala y el proceso
y el proceso adoptado en este asunto, el fiscal cumple plenamente por la presente. La decisión solicita a la autorización de la presidencia para recusarse en el caso Venezuela, Venezuela a la luz de esa decisión. Si la presencia concede esta solicitud de excusa, es evidente que el fiscal asegurará que no tiene ninguna implicación continua en la situación Venezuela 1 y no tiene acceso a ningún expediente confidencial presentado a ninguna decisión emitida. Él no participa de ninguna manera en la labor investigativa o legal de la situación. La situación continuará bajo la supervisión del fiscal Niang. Y finalmente firmado por el fiscal Karim Khan. ¿No? Largo este documento, pero importante, porque recordemos que ha acusado a la Fundación Arcadia de odio hacia el fiscal, ¿no? Entonces, de esta manera, Karim Khan es un golpe inesperado, obviamente, en el caso Venezuela 1 ante la Corte Penal Internacional. Se aparta de esta investigación conocida como Venezuela 1 tras señalamientos de un posible conflicto de intereses. Este expediente es clave, pues busca determinar la responsabilidad de Nicolás Maduro en crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil. La decisión abre interrogantes: ¿se ralentizará el proceso o garantizará una mayor transparencia para la oposición? Lo importante es que la investigación continúe, porque las víctimas torturadas, la persecución y represión no pueden quedarse sin justicia. Obviamente a Nicolás Maduro no le favorece esto, porque dicen que el fiscal Khan estaba retrasando, no le daba la celeridad del caso a Venezuela, ¿no? Entonces el camino hacia la justicia internacional es más largo de lo que muchos desean, pero también es irreversible. Mientras que el fiscal Khan se aparta, queda la evidencia de lo que viene realizando Nicolás Maduro. Tarde o temprano Venezuela tendrá justicia. Pero vamos a ver si es que la Fundación Arcadia ha respondido, porque ellos fueron los responsables de que se pudiera apartar del caso Karim Khan, ¿no? Entonces vamos a observar, voy a observar si es que se han pronunciado, y hasta el momento la Fundación Arcadia no se ha pronunciado sobre ello, ¿no? Entonces, aún no se ha pronunciado y vamos a quedar a la espera de qué es lo que dice acerca de este caso. Pero finalmente Karim Khan se apartó porque la cercanía, obviamente, con su cuñada, ¿no? No podía ser juez y parte de este mismo proceso, ¿no? Entonces, la cuñada Alejandra justamente ha jugado un papel importante para que él se tenga que excusar del caso, ¿no? Entonces, por este conflicto de intereses, ¿no? Entonces, obviamente, las pruebas del crímenes de lesa humanidad siguen ahí, lo tiene la CPI, y la justicia no se debe detener.